Me gustaría pediros disculpas de antemano. ¿Por qué? Porque no sé mucho de música. Y tampoco me sé la vida y obra de Bob Dylan. Es una persona bastante ajena a mis gustos musicales, pero sé perfectamente que es una leyenda de la música y que ganó el Premio Nobel de Literatura por sus maravillosas piezas escritas. Anoche vi a Complete You Know, un completo desconocido dirigida por James Mangold. Este biopic donde nos enseña su llegada a la escena del folk norteamericano. La película me ha entusiasmado bastante, pero con matices. Hablemos de ella. La película está dirigida por James Mangold, cineasta norteamericano nacido en Nueva York en el año 1963. Ha dirigido películas como Copland, Walter Line, Le Mans 66 o Indiana Jones y El Dial del Destino. La película está protagonizada por Timothée Chalamet, Mónica Bárbaro, Elle Fanning, Edward Norton o Scott McNairy. Antes que nada me gustaría comentar que A Complete You Know, un perfecto desconocido, habita este universo inmenso de películas que se apoyan, que se basan en grandes creadores musicales. Está más cerca de obras como Bohemian Rhapsody o Walk the Line. Walk the Line de hecho está dirigida por el mismo director de esta, James Mangold. También considero que se aleja bastante de otras propuestas musicales como Rocketman o Elvis, con una clara tendencia postmoderna. ¿De qué trata A Complete You Know? ¿De qué va Un Perfecto Desconocido? Pues la historia nos ubica en el año 1961, cuando un joven Bob Dylan aparece en la escena del folk norteamericano. Y claro, estamos hablando de una época convulsa, de grandes cambios sociales, la guerra de Vietnam y la llegada de la contracultura a la sociedad americana. La película adapta el libro del año 2015, Dylan Goes Electric, de Elijah Walt. Hablar de las formas de un completo desconocido es bastante sencillo porque la película tiene una concepción clásica, como gran parte de los biopics musicales que se hacen. Ha llegado el punto que incluso llegan a ser bastante genéricos, pero este no es el caso. ¿Y por qué no es el caso? Porque es una película hecha con muchísimo corazón y con muchísimo oficio. Me encanta el cine hecho con oficio, con buen saber. Es una de las características de la filmografía de un director como James Mangold. Alguien muy anclado al sistema de estudios, alguien muy corporativista, cercano a ello. Se podría decir que es un director muy anticuado, por así decirlo, ya que es muy deudor de ese sistema de estudios de los años 40, 50 o 60. El oficio de James Mangold se puede ver en Copland, se puede ver en Walter Line, se puede ver en Logan, se puede ver en Le Mans 66 o incluso en Indiana Jones y El Dial del Destino, una película muy marcada por Disney. La música es muy importante para él y eso se nota, no se puede decir que tenga mal gusto. James Mangold no es un autor, pero se podría decir que es un autor de estudio. Algo que hace muy bien James Mangold, sí, sigo hablando bien de James Mangold, es dar contextos históricos. Es un cineasta al que le gusta documentarse, es un cineasta que suele también crear mucho material documental y eso es muy importante en esta historia ambientada en una época tan particular, en una época de cambios sociales, de cambios estructurales, la contracultura, el surgimiento de grandes movimientos sociales contra el racismo, en pro de la igualdad, e incluso con personajes muy importantes como Kennedy presentes en esta historia. Cuando digo que yo no sé de música es técnicamente hablando, no puedo hablar de notas o de instrumentos porque no sé tocarlos. De hecho, es una de mis grandes frustraciones, pero sí sé perfectamente que en los 60 surgieron grandes grupos que han marcado la historia de la música como los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd y por supuesto un solista como Dylan. Y Dylan llega aquí a esta historia rompiendo y cambiando los esquemas del folk. Y claro, esto la película lo envuelve con todo lo que he hablado antes. La contracultura y el folk.
En este sentido, tanto en el histórico como en el musical, la película funciona como el retrato de un tiempo. Y yo soy muy amante de cuando el tiempo se retrata muy bien. Es lo mejor de la película, sin dudas. Vamos a hablar un poco de Timothée Chalamet, que interpreta en esta película a Bob Dylan. Él en la película está bien, sin más. Pero yo tengo un gran problema con él en general. No digo que sea un mal actor, pero sí es un actor al que le cuesta mucho terminar de llenar a los personajes. Es un actor que no termina de componerlos bien. Aparte son personajes muy potentes, son personajes con muchísimas capas, y el Dylan de esta historia creo que no se ve correspondido, porque además uno de sus grandes conflictos es la búsqueda de la identidad, pero yo eso no lo termino de ver en él. No considero que la búsqueda de la identidad esté bien reflejada en esta historia, ni por cámara ni por el propio actor. También considero que esto salpica y merma un poco el conflicto que tiene con sus dos intereses amorosos a lo largo de la historia, que son Sylvie Russo y Joan Baez. De hecho, Sylvie al principio de la historia le pregunta a Dylan: ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿No? Y claro, esta pregunta se la hace Dylan poco en esta película. Es una cuestión de falta de profundidad en el personaje. Tampoco ayuda que Dylan no tenga ratos de introspección para sí mismo. Igual le hubiera venido bien a la película ser independiente. Eso sí, me gusta muchísimo cómo está trabajado el conflicto de Dylan y sus dos intereses amorosos. ¿Por qué? Porque se cuenta a través de la misma música, a través de las letras que toca Dylan a lo largo de la obra. Canciones que confluyen entre Joan Baez y Sylvie Russo. Hay momentos realmente potentes de ambas actrices, sobre todo de Elle Fanning, que es un poco la relegada y la afectada por los cambios bruscos que sufre el personaje interpretado por Timothée Chalamet. Si te gusta el vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte, que me ayuda bastante. Gracias. Me gusta mucho cuando Dylan introduce por primera vez los instrumentos eléctricos en la escena del folk. Algo que no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque el folk era música muy reñida con la clase obrera, con los movimientos sociales. Y claro, una guitarra eléctrica era un reflejo capitalista, era algo excesivo para el movimiento. Eso también refleja el carácter conflictivo y disruptor de un genio loco como Dylan, que además esto cuenta perfectamente el paso del tiempo, el paso de lo viejo a lo nuevo. Dylan quería hacer cosas nuevas. ¿Cómo no? La música está presente en esta historia. Estamos hablando de un biopic musical. Todos los biopics musicales suelen tener una base musical más que potable, pero concretamente las leyendas suelen destacar un poquito más. La música está muy presente, sí, pero igual de una forma un poco excesiva. El segundo acto de la película se me hizo un poco bola, un poco caótico. ¿Por qué? Porque la música es la absoluta protagonista y no hay interacción apenas con los personajes. Pero bueno, al final, el que sea fan de Dylan habrá disfrutado todo esto. Un perfecto desconocido, A Complete Unknown, me pareció un biopic bastante a la altura del personaje en el que está basado. Creo que hay mucho oficio, hay mucho corazón. James Mangold siempre deja su impronta y sabe perfectamente cómo hacer este tipo de películas. Timothée Chalamet está bastante bien, él es un buen actor, pero no me termina de convencer como Bob Dylan. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete, que me ayuda mucho.